¿Cómo nace entonces la idea de crear este documental? Es una película documental titulado Los silencios de mamá. Viene mucho desde las Y experiencias. con todo lo que está pasando ahora con el tema de inmigración, que es un tema bastante candente, pero más que candente es un tema humano, Sí. es un tema que afecta a tantas personas. ¿Cómo te sientes tú cuando ves a madres que están siendo separadas de sus hijos por esta situación migratoria? ¿Y cómo lo relacionas con este documental que has producido? Las madres latinas son las que en silencio construyen familias, pero también aportan a la economía de este país, aportan a la sociedad. Ellas también están creando país. Hay mujeres que emigraron a este país buscando oportunidades, pero en el proceso tuvieron que guardar silencio, lágrimas y heridas que casi nadie vio. Nuestra invitada del día de hoy es una empresaria, una life coach, podcaster y conferencista. Una mujer que llegó a este país, a los Estados Unidos, con sueños, miedo e incertidumbre, pero también con una fe inmensa de que sí era posible comenzar de nuevo en esta hermosa nación. Hoy está levantando la voz de millones de madres latinas con un documental que se titula Los silencios de mamá. Y este documental se estrena este próximo 23 de mayo aquí en la ciudad de Tampa. Le doy la bienvenida a Lisette Escobar a nuestro podcast. ¿Cómo estás, Lisette? Gracias, Max. Para mí es un honor estar acá en tu silla, estar en tu podcast. Gracias por esa invitación. Así es, estoy muy feliz de tenerte. Y la verdad es que cuando uno conoce mujeres como tú que tienen ese testimonio de vida, de resiliencia y de tantas cosas que han logrado, uno se llena cada día, como dije en la introducción, de fe. ¿Verdad que sí? ¿En qué año llegaste aquí a los Estados Unidos? Cuéntame tu historia de cómo emigraste. Bueno, yo tengo dos procesos en los Estados Unidos. Un proceso cuando era joven y llegué O más joven, ¿eh? Bueno, más joven, vamos a ponerlo así. Cuando era más joven, estaba en mi adolescencia, llegué de 15 años, terminé mi high school acá, hice mi carrera universitaria acá. Por cuestiones de salud me vuelvo para Colombia, ¿ya? Y me voy en el 2010, me quedo en Colombia un periodo de tiempo y en el 2016 vuelvo a emigrar, pero ya ahí vuelvo a emigrar como madre, con un niño de 3 años y mi esposo. Y ahí fue donde empezó ese camino de migrante, porque la primera vez, digamos que vine a estudiar. Entonces era un adolescente tratando de adaptarse a una nueva escuela, a un nuevo idioma, pero en el 2016 sí llegué ya con la responsabilidad de tener un niño conmigo. Y empieza esa lucha de todo inmigrante, llegar, adaptarse, buscar un trabajo, ubicarse de nuevo en el país, a pesar de hablar el idioma, buscar un daycare para el niño. Y empieza todo este proceso, Max, donde yo llego a la ciudad de Nueva York. Yo viví en New Jersey, en New York. Y a los 6 meses decido venirme y mudarme para la Florida. Cuando yo me vengo para la Florida junto con mi familia, empieza todo esto que es buscar trabajo. Trabajo en el área de la construcción, empiezo a trabajar en pintura. Wow. Sí. Siendo mujer, trabajaste en pintura, porque es un trabajo Sí. mayormente para los hombres. Pero no se resolvía nada y había que resolver lo urgente. Había que pagar biles, había que pagar renta, teníamos el niño, ¿sí? Y yo digo que este país no da tiempo a que tú consigas el trabajo que anhelas. Simplemente empiezo a trabajar en lo primero que resulta, después paso a trabajar al aeropuerto. Y allí fue bastante difícil porque entraba a las 2 de la mañana y a veces hacía doble turno en restaurantes y salía a las 11 de la noche. Wow. Entonces, yo digo que parte del sueño americano es eso, es vivir esos procesos que nos tienen que formar. Yo soy una mujer que habla mucho de procesos porque siento que sin los procesos la vida te va a volver a llevar al punto de quiebre, a ese inicio te va a devolver. Después de eso logro conseguir un trabajo rentando apartamentos. Digamos, ya era oficina. Ya eso fue aquí en la Florida. Sí, ya eso fue Ok. acá en la Florida.
Pero pasa algo muy curioso y es que en ese momento mi esposo trabajaba construcción y él se cae y se fractura su Wow, punto de apoyo y tiene que estar 6 meses por fuera, Max. Cuando él está wow. 6 meses por fuera, a mí me toca resolver porque él era el ingreso grande en ese momento. Entonces, no solo trabajaba en el día, en la oficina, de 9 a 6, sino que en horas de la noche me tocaba irme a trabajar construcción para poder Wow. compensar, digamos, el ingreso que se había suspendido por el accidente de él. El niño, gracias a Dios, tenía a mi mamá acá. Yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, por favor, cuídemelos, que yo solo voy a trabajar. Necesito Qué resolver. bendición haber tenido Sí, a tu madre aquí, porque si no hubiese tenido tu madre aquí hubiese sido mucho más muchísimo difícil. más traumático Claro. porque el niño, estamos hablando de que el niño tenía 4 añitos y algo, 4 añitos y medio. Entonces duró un periodo de 6 meses más o menos, teniendo doble turno, trabajando 7 días a la semana, sin dormir, porque a veces llegaba a trabajar construcción, era remodelación. Entonces trabajaba en la noche, a veces eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo apenas entrando a mi casa. Yo a veces me iba en la mañana y el niño estaba dormido, volvía en la noche y el niño estaba dormido, ¿sí? Y eso así fue un proceso, digamos que fue un proceso, un tiempo, hasta que ya logramos ubicarnos, empezamos, ya decidimos crear una compañía de construcción y en el momento en que estamos creando esta compañía de construcción, lo hicimos al inicio en una sociedad. Después ya tomamos la decisión de hacerlo individual nosotros, que fuera el negocio de familia. Y eso es, digamos, una plataforma que nos ha ayudado. Nos cambió la mentalidad, nos ha enseñado lo que es crear empresa en Estados Unidos, nos ha dado la oportunidad de enseñarle a las personas que han trabajado con nosotros cómo crear empresa en Estados Unidos y quizás irlos guiando hacia la promesa de ese sueño americano que de una u otra forma todos venimos buscando, no solo para nosotros en lo personal, sino para nuestras familias, esa promesa de un mejor futuro para nuestros hijos, ¿sí? Entonces ahí como de una forma muy general es mi historia, pero en esa historia también vienen matices de procesos internos muy fuertes, digamos, lograr una estabilidad económica que era parte de lo que se venía a buscar, ¿sí? Porque digamos que cuando salimos de Colombia salimos en una situación económica difícil y esa estabilidad económica se había logrado, se había conseguido, pero llega un factor familiar y llega un factor interno donde, digamos, no, nos hace tambalear. Y entonces ahí es donde empieza esta nueva versión de Lisette, ¿sí? Porque, digamos, se logró cumplir de cierta forma ese goal económico, pero entendimos que había un precio muy alto y era el precio de la familia, ¿sí? Cada vez que uno está en ese camino de cambio y de tratar de trascender, siempre hay un precio que pagar. Exacto, y es cuando como que en este país especialmente la vida te Ujú. sacude, ¿sí? Y Lice entra en un proceso muy fuerte, Lice entra en una depresión muy fuerte y Lice se pierde y se desconecta y digamos que había todo afuera, ya había llegado el segundo bebé, gracias a Dios, ya teníamos nuestro segundo bebé y Lice se pierde y Lice se desconecta y Lice no le encontraba sentido a nada, sabía que tenía que seguir sobreviviendo por sus hijos. Em, pero digamos, la fuerza y el motor que era la familia, Lice sentía que se le estaba desboronando. Y ahí es donde Lice empieza un camino, un viaje, digámoslo, aunque suena muy cliché esa palabra, un viaje hacia su interior. Y en el momento en que Lice empieza ese proceso, empieza a capacitarse, empieza a estudiar para coach, también empieza un proceso de terapias, ¿sí? Porque entendí que no hay forma de querer salir a dar lo que no tienes en tu corazón. Es una frase que me caracteriza a mí siempre y es, no puedes dar de lo que no tienes en tu corazón. Y si yo no tenía paz, y si yo no tenía tranquilidad, y si yo no tenía emotividad, yo no podía salir y expresar eso al mundo. Entonces Lice vive terapia, Lice sana y en ese proceso de sanación dice, yo quiero salir y darle un aporte a la comunidad. Yo quiero transformar todo ese dolor y todas esas vivencias en algo que yo pueda ayudar a alguien.
Y no solo decido hacer coaching, sino que decido crear un podcast, Max. Y yo dije, a mí los podcasts en los momentos de depresión, cuando yo no hablaba con nadie, cuando yo no le decía a nadie qué me estaba pasando, cuando yo vivía mis propias batallas internas, yo lo único que a mí me ayudaba a pararme de la cama y seguir luchando día tras día era obviamente mis hijos, pero así como ayuda externa era el escuchar podcasts. Yo dije, yo tengo que crear un podcast, porque si yo a través de mi podcast le salvo la vida a alguien o hago que por lo menos esa persona sienta que tiene que buscar ayuda o que no está sola, yo siento que ha ayudado, he dado mi granito de arena. Y por eso sale el podcast Luz y Sombra. Wow, increíble, increíble, definitivamente que sí. ¿Qué cosas tuviste que callar o guardar silencio durante ese proceso? Demasiadas. Mira, Max, hay algo que yo hablo mucho cuando yo doy talleres y es, no hay algo que duela más en la vida que esa sonrisa cargada de lágrimas que no se deslizan por tu rostro. Sonrisas fingidas. El pretender estar bien, el ponernos una máscara de que podemos con todo solas. El saber que tienes unos hijos que dependen de ti y que no importa tú cómo estés, ellos merecen a una mamá que esté alegre, a una mamá que pueda jugar con ellos, a una mamá que los pueda llevar a los deportes, una mamá presente, ¿sí? Entonces, digamos que se callan muchas cosas, también los quiebres económicos o en esas etapas donde mi esposo se accidentó en esa época y yo tenía, o sea, yo físicamente no daba. O sea, llegaban días que yo decía, Dios, ayúdame a levantarme porque yo tengo que trabajar para poder pagar los biles. Y, y yo miraba, en ese tiempo solo tenía mi hijo mayor y yo lo miraba y yo decía, tengo que ser capaz de hacerlo, o sea, no tengo opción. Y a veces el no tener opción es la mejor opción, porque no te rindes. Así es, wow, increíble. ¿Cómo nace entonces la idea de crear este documental, es una película documental, titulado Los silencios de mamá? Viene mucho desde las experiencias personales. Vengo de una familia de mujeres muy fuertes que por situaciones diferentes decidieron emigrar. Entonces, desde niña veía cómo mis tías se iban y quedábamos con los primos, quedaban las abuelas, después mis primos se iban. Entonces, vengo con una historia de una familia que decide emigrar. Mm, Veía esos procesos allí. También lo viví, como decimos coloquialmente en Colombia, en carne propia, cuando mi mamá decide venirse y nosotros nos quedamos con la abuela. Entonces fui esa hija que vio, que tuvo que despedir a su mamá, ¿sí? Porque mi papá muere cuando yo tengo 3 años y mi mamá a los 13 años míos, por situaciones económicas, decide venirse a los Estados Unidos. Pero también soy esa mamá que un día llega con un niño, una maleta cargada de sueños y nada más, y un niño de 3 años y decide empezar en este país. Pero también fui otra mamá que tuvo un niño en este país, ya desde otro punto de vista. Entonces, cuando pensaba en el mes de las madres, pensaba en hacer algo que las honrara, que les diera voz a todos esos procesos, pero que también mostrara una realidad, que generara un impacto en la comunidad, que mostrara que las madres latinas son las que en silencio construyen familias, pero también aportan a la economía de este país, aportan a la sociedad. Ellas también están creando país, ¿sí? No somos madres que venimos simplemente a coger provecho de un gobierno o a coger un food stamp. También venimos llenas de sueños, llenas de metas, dispuestas a luchar, dispuestas a trabajar, dispuestas a crear empresa a pesar de los miedos, a pesar de no saber el idioma. Y eso lo ves en las obras, lo ves en las señoras que limpian, los ves en la señora que está en el restaurante. Entonces, digamos que todas esas experiencias fueron las que me llevaron a mí a decir, voy a hacer un documental para darle voz a esas madres. ¿Por qué sientes que este documental es tan importante para la comunidad latina en este momento? Porque es un llamado. Yo creo que el país siente en general
que estamos viviendo una situación, especialmente los latinos, donde nos genera incertidumbre, donde nos genera miedo, donde no sabemos qué vaya a pasar. Y cuando yo pensé en este documental, Max, yo dije, yo siento una responsabilidad social. Yo siento la responsabilidad que a través de mis cámaras y de mis micrófonos, mostrar la otra cara de la comunidad latina, de esa comunidad que viene a luchar, de esa comunidad que está dispuesta a hacer las cosas bien, de esa comunidad que honra sus raíces, pero que ama este país y vio en este país una oportunidad no solo para ella, sino para las futuras generaciones. Entonces, siento que este país en estos momentos necesita este tipo de cosas donde mostremos la otra cara, donde prevalezca el amor, donde prevalezca la realidad, donde prevalezca el sentirnos orgullosos de hablar español en vez de sentir miedo de hacerlo. Definitivamente, y con todo lo que está pasando ahora con el tema de inmigración, que es un tema bastante candente, pero más que candente es un tema humano, Sí. es un tema que afecta a tantas personas. ¿Cómo te sientes tú cuando ves a madres que están siendo separadas de sus hijos por esta situación migratoria? ¿Y cómo lo relacionas con este documental que has producido? La verdad, yo creo que a cualquier ser humano, no importa si eres latino o no, eso tiene que tocarte el alma y tiene que tocar las fibras más profundas de tu ser, porque somos seres humanos y ninguna madre o ningún padre o ninguna familia debería ser separada. Especialmente los Estados Unidos es la tierra prometida, digámoslo así, y muchas familias salieron de sus países huyendo por cuestiones sociales, por miedo, por opresión. Y este país nos da la libertad de venir a hacer las cosas bien, pero también de tener un futuro y, digamos, esa paz y esa tranquilidad que a veces, lamentablemente, por los problemas sociales de nuestro país no podemos tener, ¿sí? Y lo veo reflejado en este documental, Max, como tú lo preguntas, porque en las historias de las madres, porque eso fue lo más bonito. Cuando yo hice este documental, yo lo dije, no lo voy a hacer basado en mi historia, ¿sí? Yo le voy a dar voz a todas esas madres que están allá afuera. Y sí, se seleccionaron unas madres, pero lo que más les pedí es sean reales, por favor sean auténticas. Esto no se trata de crear un guión, esto no se trata de fingir, esto se trata de crear un impacto con su historia. Su historia vale como es, no hay que adornarla más. Y hay especialmente varias madres que tienen que salir de sus países por problemas sociales, no solo económicos, sino sociales. Este documental me enseñó que no siempre se sale de nuestros países solo buscando un beneficio económico. Se sale por problemas sociales, se sale por inseguridades, se sale por un beneficio económico, se sale buscando oportunidad o se sale simplemente cansado del mismo sistema. Entonces, en este documental se muestra todo esto, toda esa realidad a través de diferentes madres. ¿Sientes tú que la sociedad realmente valora el sacrificio de las madres hoy en día? Quizás sí lo valoramos, pero no lo expresamos. Y ese es el llamado. El llamado es, siempre escuchamos de una forma muy romántica, es el te amo, dilo hoy, el abrazo, dalo hoy. Entonces, yo siento que en el fondo cada uno, si yo pienso en mi madre, yo le agradezco lo que ella hizo, cómo me abrió camino, ¿sí? Pero no lo decimos en voz alta, ¿sí? Siento que la sociedad da por hecho, da por sentado. Ujú. Sí, gracias mamá, te amo, te adoro, te valoro. Gracias a ti estoy acá, pero no se lo expresamos lo suficiente. Y por eso esto vino a dar eso, a ese gracias a todas las madres, a todas, a cada una. Y es una forma también de ir atrás y darle las gracias a esas generaciones, a esas abuelas, a esas bisabuelas, a esas tías, que también fueron parte del camino. Excelente. ¿Qué papel crees tú que jugó Dios en todo esto? Yo sé que tú eres una mujer que obviamente ha pasado mucho, pero para tú venir a este país y pasar todo lo que pasaste y levantarte y hoy en día estar en la posición que estás, se necesita fe o se necesitó fe en algún momento. Yo te pregunto para ti, ¿qué papel jugó Dios en todo eso? Para mí fue todo.
Para mí fue todo porque si algo aprendí en el camino era que cuando terminaban mis fuerzas empezaban las de Dios. Entonces, muchos momentos en los que Lice estuvo tan desconectada, estuvo tan perdida, yo recuerdo arrodillarme y pedirle a Dios, tú sabes mi camino, tú sabes mis luchas, tú conoces mi corazón, ayúdame porque en mis fuerzas yo no soy capaz. Y siento que a medida de todo este proceso que me ha hecho crecer, que me ha convertido en la mujer que soy hoy, él siempre va de la mano. Y cada proyecto, recuerdo que cuando fue a empezar este documental, en mis conversaciones con él, yo le dije, Dios, muéstrame el camino para yo hacer de esto algo que genere impacto, pero no desde el ego, Max, sino desde el impacto a la comunidad, desde exaltar el valor de todas estas mujeres que decidieron contar su historia a través de nuestras cámaras. Entonces yo siento que Dios a mí va de la mano conmigo, es el que me acompaña, es el que me guía, mi familia, mis proyectos, mis sueños, mi hoy y mi mañana, todo está en manos de él. Excelente. Yo quiero que tú me digas cuántas madres tienes en el documental, que me hables un poquito de la ficha técnica, quién fue el director, quién lo produjo, quién lo editó. Háblame un poquito de eso y específicamente eso. ¿Cuántas madres hay invitadas a compartir su testimonio de vida en este documental? Hay 5 madres que van a ser parte de este documental. Hubiera querido tener muchísimas más, pero ya no hubiera sido un documental, sino una película. Un largometraje. Sí. Entonces, tenía muchísimas historias que contar, pero son solo 5 madres, pero creo que son las suficientes para mostrar un poco de diferentes realidades y de diferentes procesos. Incluso hay madres que pasaron por otros países antes de llegar a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, estas madres deciden contar su historia allí. La verdad ha sido un equipo, ¿sí? Ha sido un equipo que ha venido trabajando conmigo desde el podcast. Yo recuerdo un día después de una enfermedad de mi hijo, me levanto yo y les digo, tengo una idea, ya sé lo que vamos a hacer para madres. Todo el mundo se cogió la cabeza y me dijo, Lice, ¿con qué vas a salir? Porque ellos le tienen ¿Con qué vendrá esta mujer ahora? Dijo el esposo. Porque dicen, Dios mío, o sea, cada vez que a ti te da una gripa, tú vienes con una idea más loca que la anterior. Sí, pero es un equipo, o sea, está Juan Carlos en camarógrafo, está Freddy, está Isabel, está Brian, está Juan David Franco, está todo el equipo de Visuaverso que me apoyan desde Colombia, que no es lo mismo. No. Sí, porque de verdad es, si lo llamamos coloquialmente, es una locura que tu equipo de edición esté en Colombia, que muchas personas me dicen, Lice, pero ¿cómo te atreviste? Y aprovecho tus cámaras para decirles, haciéndolo. A veces hay que dar ese salto de fe, hay que arriesgarse, porque si no te arriesgas no sabes qué va a pasar. Pero a mi equipo que lo amo, que lo adoro, gracias a ellos este sueño es posible. Eso es así. Entonces, este 23 de mayo, que cae sábado, ¿verdad que sí? Señor. Este sábado 23 de mayo es el estreno aquí en la ciudad de Tampa y tú me vas a decir cómo la gente puede ir, si hay una boleta o cómo es por invitación. Dale todos los detalles al público que te está mirando a través de este podcast. Bueno, este 23 de mayo a las 6 de la tarde en Tampa es la premier de Los Silencios de Mamá. Pero lo más lindo de esta premier es que no solo se va a estrenar este documental allí, sino que allí van a poder conocer a las madres que hicieron parte de este documental. También vamos a tener la intervención de una psicóloga que va a hablar sobre el impacto psicológico que tienen las madres, todos estos cambios a este sistema, a esta nueva economía, al no hablar el idioma y tener que reinventarse para poder salir adelante, no solo por ellas, sino por sus hijos y sus familias. Este sábado 23 de mayo a las 6 de la tarde vas a poder vivir junto con nosotros a través no solo del documental, sino como te dije anteriormente, con una psicóloga, un testimonio de una madre real que vivió depresión profunda y ahora tiene una fundación que ayuda a todas estas personas. Entonces va a ser un evento súper lindo, un evento que va a mover muchas fibras.
Tiene un costo, pero lo hicimos muy accesible porque no quería que ninguna madre que quisiera ir a este evento, y no solo es para madres, porque si estamos en este plano es porque tenemos una madre, venimos de una madre. Entonces, si eres hombre, también puedes estar allí. Si eres hijo, también puedes estar allí. Si eres esposo y aún no tienes hijos, también puedes estar allí para que entiendas un poco a tu esposa. El precio es $20, $23, 50 con taxes, que es un café Starbucks y un croissant hoy en día. Eso no es nada aquí en Estados Unidos. Eso fácilmente, próximamente va a ser una botellita de agua. Sí, a cómo vamos, A cómo sí. va la economía norteamericana. Sí, o sea, entonces cuando pensé en el precio, dije, le voy a poner un precio como para honrar el trabajo que Claro. hubo, pero la verdad es un precio muy accesible que cualquier persona puede asistir. Definitivamente que sí, mayo es un mes muy importante porque en mayo se celebra aquí el Día de las Madres en los Estados Unidos y en otros países Sí, de Latinoamérica. En mi país, la República Dominicana, lo celebramos al final de mayo. Entonces, ok. mayo es un mes que para mí está relacionado con las madres por todos los lados. Entonces, como un regalo y para honrar a las madres, Sí. Lisette y su grupo de producción ha hecho este súper documental titulado Los Silencios de Mamá. Yo le invito a que usted vaya, si está aquí en la Bahía de Tampa, y ahí mismo aprovecho para decirte, lo van a poner en línea después que lo estrenen. Sí, él va a quedar en el canal de Luz y Sombra. Ok, Él va a quedar allí, solo que no va a tocar las redes hasta después del sábado. perfecto. Sí, próximamente ya se lanza un tráiler para darles un poquito de lo que se viene en el documental. Pero sí, queda en el canal de Luz y Sombra by Licey Escobar. Excelente, Lisette. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Y yo creo que ya en la parte final, tú le dejes un mensaje a aquellas madres que están pasando por situaciones difíciles aquí en este país, ya sea de índole de inmigración, de índole de violencia doméstica, que es otro tema que se relaciona con Claro. las madres, o simple y llanamente el sobrevivir, el estar en ese día a día sobreviviendo aquí en Estados Unidos, trabajando. Señores, para el que está fuera de Estados Unidos, para el que está en Colombia o cualquier otro país del mundo, señores, la vida aquí es muy dura y es muy difícil. A veces madres tienen que levantarse temprano, llevar a sus hijos a la escuela o al daycare, luego seguir a trabajar, como nos contabas tú, que tenías varios trabajos. Entonces, yo quiero que en el marco de todo esto tú les dejes un mensaje a nuestra audiencia, específicamente dedicada a las madres, que dan tanto y que muchas veces no son tan valoradas como deberían de serlo. Gracias, Max, por ese espacio y a todas esas madres que nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales. Lo único que les quiero decir es que no están solas, que quizás yo las entiendo porque he vivido sus procesos, he vivido sus miedos, lo he vivido como hija y lo he vivido como madre, pero no están solas. Busquen apoyo, hablen. Si están pasando por una situación, hay demasiadas comunidades, hay demasiadas redes de apoyo, fundaciones dispuestas a apoyarlas. Si estás viviendo violencia doméstica, si estás viviendo depresión, si estás pasando por una situación económica difícil. La Bahía de Tampa tiene muchas redes de apoyo. Busca ayuda, asesórate, escribe, averigua con las iglesias. Hay muchas fuentes de apoyo, pero no te quedes allí. Sé que tu día a día es difícil. Sé que quizás tienes el sueño de que tu hijo hable 2 idiomas. Sé que quizás tu hijo puede ser esa primera persona que está sacando un diploma de tu familia y eso te enorgullece y te llena el alma. Pero recuerda que tú eres tan importante que si tú estás bien, tus hijos también van a estar bien. Entonces, mi llamado hoy es a que las mujeres aprendamos a alzar la voz, aprendamos a pedir ayuda, aprendamos a levantar la mano. Como te dije, no estás sola. Estamos aquí contigo creando estos espacios para que sientas que hay un apoyo allá afuera que te puede hacer este camino más llevadero. Demasiadas fibras que tocas cuando hablas de este tema. Así es que usted no olvide suscribirse a nuestro canal Max Acosta TV y seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos haciendo un contenido diferente desde la Bahía de Tampa, un contenido que tiene la misión de cambiar las vidas y un contenido que va enfocado
en ayudar a nuestra comunidad. Así es que ya lo sabes, síganos en Max Acosta TV en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Y no olvides suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo episodio de este podcast.